A recordar lo que son los planos anatómicos, porque los planos anatómicos en un momento dado nos van a permitir direccionarnos para hacer un referente de la ubicación de cada una de las partes y accidentes topográficos que presenta un animal. Es así como nosotros hablamos del plano longitudinal medio. Plano longitudinal medio es aquel plano que divide exactamente al animal en dos partes simétricas, pasando por el dorso, por el raquis, y se extiende desde la cabeza hasta la cola. Hay otro plano longitudinal que es sagital al plano medio y se conoce con el nombre de plano sagital. Ese plano sagital también es paralelo al plano longitudinal medio y divide en múltiples partes al animal. Es paralelo. Estos planos nos permiten identificar partes como izquierda o derecha y la ubicación de los órganos, si se encuentran ubicados a la derecha o a la izquierda. Y nos permiten referenciar direcciones hacia medial y hacia lateral. Medial es lo que se dirige hacia el plano medio y lateral es lo que se aleja del plano medio. Otro plano que nosotros aplicamos en los animales se conoce como plano transverso. El plano transverso es un plano que es perpendicular en un ángulo de 90 grados con el plano longitudinal y divide el animal en dos fracciones, una fracción caudal y una fracción craneal. Esos planos nosotros los podemos aplicar en cualquier parte del cuerpo, ya sea cabeza, cuello, tronco e incluso en la cauda, el plano transverso. Otro plano que nos permite direccionar los accidentes del animal es el plano coronal o plano frontal, que es ese plano que nosotros direccionamos lateralmente en el animal y nos permite ver o apreciar una parte que se dirige hacia arriba y otra hacia abajo. La que está dirigida hacia arriba se le llama dorsal y la que va dirigida hacia abajo se le llama ventral. Este plano coronal o plano lateral se aplica en el tronco del animal. Entonces, esos son los planos topográficos que nos van a permitir direccionar las regiones o diferentes partes del animal. También nos vamos a encontrar que existen unos términos, se conocen con el nombre de términos topográficos. Estos términos topográficos son aplicados en base a los planos. Tenemos que conocer los planos para poder aplicar los términos. Estos términos son siempre dos. Esos dos términos se encuentran de cierto modo son antagónicos, o sea que indican cosas contrarias. Y es así como nosotros vamos a encontrar unos términos topográficos que se aplican en cabeza, cuello y tronco. Entonces, encontramos que los primeros términos que podemos usar sería craneal y caudal. Esos términos craneal y caudal, craneal significa hacia adelante, hacia el cráneo, y caudal significa hacia la cauda, hacia atrás. Como por ejemplo, podemos hacer un corte transverso a nivel de cruz. Y con ello indicamos de que el cuello se encuentra craneal a la cruz y el dorso se encuentra caudal a la cruz. Los términos craneal y caudal llevados a la cabeza se usan de manera diferente, o sea, hay otros términos diferentes, pero son sinónimos, significan lo mismo. Ya acá en la cabeza yo no voy a utilizar el término craneal para dirigirme a lo que está hacia adelante y caudal para lo que está hacia atrás. En la cabeza utilizamos como sinónimos de craneal y caudal el término oral. Oral es sinónimo de anterior, o sea que lo que está dirigido hacia el hocico, en un momento dado le llamamos oral. Y lo que está dirigido hacia atrás de la cabeza le llamamos aboral. Otros términos aplicados en la cabeza que son sinónimos es rostral y caudal. Entonces, rostral es sinónimo también de oral y caudal sinónimo de aboral. O sea, nosotros podemos utilizar indistintamente esos dos términos para referirnos a la cabeza. Lo que está hacia lo anterior le pueden decir que es oral
o rostral, y lo que está hacia caudal podemos decir que es caudal o aboral. Por ejemplo, aquí apreciamos el ojo y lo referenciamos con relación a la oreja. Yo puedo decir que el ojo es rostral a la oreja. También puedo decir que el ojo es oral con relación a la oreja, en posición oral con relación a la oreja. Es oral al arco cigomático. Es decir, el arco cigomático es oral. Entonces, lo que está en la cabeza hacia adelante del punto que yo quiero referenciar es oral o rostral. Nunca puedo decir craneal y caudal en la cabeza, ¿ya? Porque los términos craneal y caudal se utilizan en el tronco. Únicamente utilizamos caudal en la cabeza cuando lo vamos a combinar con el término rostral. De lo contrario no puedo decir oral y caudal. Si utilizo el término oral, tengo que utilizar su antagónico, que es aboral. Bien. Otros términos que se ubican o que se pueden aplicar tanto en cabeza, cuello y tronco son los términos lateral y medial, ¿cierto? Entonces, el término lateral me está indicando que son aquellas partes del animal que se dirigen o se alejan del plano medio, todo lo que está hacia el lado, hacia acá, hacia afuera. Y el término medial es todo lo que se aproxima a la línea media, va hacia adentro. Por ejemplo, aquí tenemos la cabeza del animal, aquí está el corte longitudinal medio y vemos que este hollar de la nariz está aquí. Si yo observo estas comisuras de la nariz, o la nariz con relación a la boca, yo digo que la boca se encuentra lateral a la nariz. O puedo ver estos dos pliegues, los pliegues nasales, ¿verdad? Tiene un pliegue, veo que la nariz está formada por un pliegue medial y un pliegue lateral, ¿ya? ¿Qué pasa? Entonces, de esa manera nosotros podemos estar indicando la direccionalidad de las estructuras en cada una de las partes del animal. Otro término que se aplica a nivel de barril, de tronco, es el término profundo y superficial. Ese término profundo y superficial está dirigido solamente al barril, a ese vacío que queda cuando yo hago un corte transverso. Entonces, me baso en, cuando yo corto este barril, me quedan dos partes y mirándolas desde craneal o caudal, son dos cilindros, dos circunferencias. Entonces, en esa circunferencia podemos trazar el punto medio y con relación al punto medio o centro de esa circunferencia que me da ese barril, yo puedo relacionar qué tan profundo está un órgano con relación a otro o qué tan superficial está ese órgano con relación a otro. Entonces, de esa manera yo, conociendo ya la ubicación de los órganos, yo puedo afirmar de que el estómago se encuentra ubicado más profundamente que el vaso. De hecho, el estómago está más hacia el centro de la cavidad abdominal del animal y el vaso se encuentra más periférico. Entonces, esos son términos que nos van a ayudar a indicar la posición de los órganos dentro de la cavidad torácica y dentro de la cavidad abdominal. De otra forma, ¿quién es más profundo? ¿El corazón o los pulmones? Obvio, los pulmones son más superficiales porque están más hacia la periferia y el corazón se ubica más hacia el centro de la cavidad torácica. Esos términos entonces nos van a permitir direccionar la ubicación de los órganos, repito, que se encuentran ubicados dentro de esas cavidades. Hay otros términos topográficos que se aplican a los miembros tanto anteriores como posteriores. ¿Ya? Esos términos que se aplican son también muy parecidos a los que utilizamos en cabeza, tronco y cuello. Utilizamos entonces el término craneal y caudal en los miembros, pero estos términos craneal y caudal en los miembros no se usan en toda la extensión del miembro. Se utilizan entonces
desde la zona escapular hasta la zona de las rodillas para el miembro anterior. Y desde la zona de la articulación de la cadera hasta la zona del corvejón. Entonces, la parte craneal del miembro anterior es esta. ¿Hasta dónde? Hasta aquí, hasta la rodilla. Porque el término craneal de rodilla hacia abajo, por ser esta parte de la mano, esto aquí es la mano del animal, lo distal, lo distal, lo distal, lo distal, bueno, del miembro le llamamos entonces la parte, esta parte anterior le llamamos craneal y esta otra parte le llamamos caudal. De la rodilla hacia abajo, que es la mano del animal, entonces le llamamos dorso, porque es el dorso. Entonces, la parte dorsal de la mano, y la opuesta, que es la palma de la mano, le llamamos plantar, palmar. Entonces tenemos que el miembro tiene una parte craneal hasta la rodilla, una parte caudal hasta la rodilla, y de ahí hacia abajo lo craneal se convierte en dorsal y lo caudal se convierte en palmar. De tal forma que nosotros aquí, cuando indicamos que las cernejas son los pelitos estos que están por debajo del menudillo, se encuentran ubicados de manera palmar. ¿Dónde se ubican las cernejas? Las cernejas están ubicadas palmar al menudillo. Listo, si ya yo sé qué es eso, pues me voy a la parte de atrás del menudillo para indicar que ahí están las cernejas. En el miembro posterior, igual, lo craneal es lo que se encuentra ubicado por delante del miembro hasta llegar al corvejón, y lo caudal es pasando por los calzones y llegando hasta el corvejón. Del corvejón hacia distal, nosotros vamos a encontrar entonces que esa parte ya no se le denomina craneal porque es el pie, entonces también le llamamos dorsal. De hecho, la parte anterior de los miembros, tanto anteriores como posteriores, desde rodilla y corvejón hacia abajo, se le llama dorsal. Y para el miembro posterior, la parte caudal del pie se le llama plantar, por estar relacionado con la planta del pie. Entonces aquí tenemos dorsal, parte dorsal, parte palmar, parte dorsal y parte plantar. Bien. Hay otros términos aplicados a los miembros que se denominan como proximal, lo que se dirige hacia arriba, y distal, lo que se dirige hacia abajo, hacia el plano de sustentación. Entonces, proximal es todo lo que está dirigido hacia el dorso del animal, pero proximal y distal se utilizan única y exclusivamente, niños, en los miembros tanto anteriores como posteriores. El término proximal y distal no es utilizado ni en cabeza, ni en cuello, ni en tronco. ¿Cómo podemos utilizar estos términos? Yo uso un punto de referencia, y para este caso el punto de referencia es la rodilla. Proximal a la rodilla se encuentra un hueso muy largo, se llama radio. Distal a la rodilla se encuentra otro hueso largo, se llama metacarpo. O puedo decir, el metacarpo se encuentra ubicado distal a la rodilla. Puedo decir yo, el radio se encuentra ubicado proximal al carpo. De esa manera, entonces, nosotros podemos direccionar las partes de un animal. Regálenme 5 minutos y esperemos que pase el carro y a recordar cómo se llaman cada una de las partes del cuerpo del animal. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros hablamos de cabeza. Y cabeza es aquel conjunto que se encuentra formado por el cráneo y los órganos blandos que él contiene. Eso es lo que es cabeza.
Y dentro de la cabeza nosotros vamos a encontrar muchos órganos ubicados. Es así como encontramos hacia la región oral, encontramos los labios, ¿cierto? Que se conocen también con el nombre de belfos, tanto el superior como el inferior. Los belfos o los labios, ¿verdad? Y en medio de los dos labios encontramos una comisura. Esa hendidura que encontramos allí se conoce con el nombre de rima oris, ¿ya? Que es la hendidura de la boca. La hendidura de la boca se conoce con el nombre de rima oris. Bien, el punto de confluencia de los dos labios se conocen con el nombre de ángulos de la boca. Los ángulos de la boca es la comisura de los dos labios. Esta parte de los labios más profundamente coincide con un espacio que no tiene dientes en el animal. Ese espacio se le llama diastema. Y hacia la parte posterior de la diastema encontramos la ubicación del segundo premolar, tanto superior como inferior. Esa porción donde se encuentra el primer premolar se le conoce con el nombre de asiento de la boca. Entonces no vayan a confundir los ángulos de la boca con el asiento de la boca. Los ángulos de la boca son superficiales y se encuentran en la piel. El asiento es profundo y se encuentra ubicado sobre la rama de la mandíbula por delante de los segundos premolares. ¿Por qué por delante de los segundos premolares? Porque el primer premolar en los equinos no existe. Yo comienzo a contar del primero que encuentro, pero el primero que encuentro es el segundo. Entonces comienzo con segundo, tercero, cuarto. Ay, ¿dónde está el primero? No existe, desapareció. ¿De acuerdo? Por eso siempre vamos a arrancar del segundo premolar. Sobre esta parte de los asientos, ahí es donde asienta la barra del bocado, la barra del freno, la barra de la embocadura, como le quieran llamar, asienta allí. Por eso le llaman asiento de la boca. Bien. Siempre me enfocan aquí lo que yo voy a explicar. No enfocan aquí esta parte no enfoca. Un poquito para acá. Aquí tenemos el cráneo, ¿verdad? Tenemos el cráneo que es muy diferente a la cabeza. El cráneo es un componente de la cabeza. Aquí va la piel y aquí queda la comisura labial. Y miren que la comisura labial coincide con el segundo premolar aquí. Entonces, esta porción que está aquí es lo que le llaman asiento de la boca. ¿De acuerdo? La barra asienta precisamente en la parte aboral de la diastema, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros tiramos de las riendas, el freno gira. Esta es una palanca aquí de tercer grado. Gira y la lengüeta que está en la mitad, la pala, miren la presión que hace sobre el paladar duro y abre la boca del animal, miren. Ya, y esto causa dolor aquí. Al causar dolor, el animal para por el dolor. Cuando a nosotros nos duele algo, nosotros movemos el pie y le buscamos una posición de descanso. Y el caballo se dio cuenta que cuando esto le duele aquí, la reacción para evitar ese dolor es parar. Bien, entonces, cuando dicen le partieron los asientos, ahí no se parte nada. Es una lesión sobre la gingiva y sobre el periósteo del animal. Ya les muestro cómo es la lesión. Entonces, cómo están constituidos anatómicamente las diastemas. Si ustedes aprecian esta parte de la diastema, presenta un filo. Es muy filoso. ¿Sí lo ven? Que hay como una navaja, miren. Es muy cortante. O sea que la diastema no es redondeada totalmente. No es redondeada como el lapicero. Es su borde dorsal presenta un filo. Aquí no hay un borde redondeado, sino un borde filoso.
De la misma forma vamos a encontrar en la diastema superior. Miren que termina ese en un borde filoso. ¿De acuerdo? Ahora, imagínense esto protegido aquí de mucosa, la gingiva, ¿cierto? Esa gingiva, pues que también es muy sensible. Cuando la barra del freno hace presión sobre la gingiva y este borde filoso, causa lesión por dentro, la corta, hay herida. Es como cuando nosotros nos tocamos en la pierna, en esta parte, el filo que lleva la tibia aquí, en esta parte. Tóquense el filo de la tibia, apriétenlo duro, que está aquí subcutánea, este filo, y miren que nos causa dolor. Tocarnos aquí, en esta parte, causa tanto dolor. Háganle presión y verán el dolor que causa eso allí. Ese dolor es equivalente al dolor que la barra produce cuando nosotros tiramos de la rienda. Y ese dolor hace que el animal entonces frene, que pare, que deje de correr, que deje de moverse. ¿De acuerdo? Entonces no hay al final ninguna partidura de asiento. Lo que sucede aquí es que han fastidiado tanto al animal en esta parte que no solamente hay lesión sobre la gingiva. Les aclaro, la lesión en la gingiva no es externa, no la van a ver, es interna porque se está cortando es con el borde del periósteo. Y en los animales que la situación no se recupera es porque la lesión es ósea. Son animales que jamás se van a recuperar porque el tanto fastidiar, el tanto fregar esta zona con la barra de mala manera, o sea, de manera inapropiada, el manejo de la barra por tirar muy fuerte, lo que producimos es una periostitis. Ya, y con ese periósteo inflamado, medio lo tocan y va a doler. Y desinflamar una periostitis es bastante tedioso. Para los chicos, si han tenido la oportunidad de jugar fútbol y han recibido una patada también ahí en la misma parte de la canillera que le llamamos la espinilla, la canillera, recuerden de que cada vez que nos tocan allí nos duele. Tenemos 20 años que no jugamos fútbol, nos tocamos allí y nos acordamos de quién nos pateó. Jamás nos recuperamos de esa lesión porque nos queda una periostitis crónica en esa parte. Lo mismo está sucediendo con los asientos de la boca del animal cuando este animal es manipulado inadecuadamente. Este agujero que está aquí, que es el agujero infraorbitario. Por ese agujero sale un nervio. Ese nervio se conoce como nervio trigémino, la rama sensitiva del nervio trigémino, que viene a inervar la parte de los labios. Este agujero que está aquí, que es el agujero infraorbitario. Por ese agujero sale un nervio. Ese nervio se conoce como nervio trigémino, la rama sensitiva del nervio trigémino, que viene a inervar la parte de los labios. ¿Ya? Tenemos la cresta facial, muy prominente y muy marcada en la cara del animal. Ahorita lo vamos a ver allá. Esta parte que está aquí, que se llama arco cigomático, punto de referencia en el animal. Ahora lo miramos. Y aquí está la apófisis cigomática que viene a formar el arco superciliar del ojo. Es importante conocer este espacio que está aquí en la cresta facial. En esta parte de aquí, por debajo de la cresta facial, viene un vaso sanguíneo ensanchado. Sí, grueso, ensanchado. Un vaso dilatado. Se llama seno. Seno de la vena facial profunda. Es gruesa, ancha, está aquí. Ese es un punto, va pegado al periósteo. Este es un punto que nosotros aprovechamos para tomar muestra sanguínea. Ahora les voy a mostrar en el animal dónde está ese punto, dónde se ubica y dónde tomamos la sangre. Pero es un vaso que va aquí profundo, se llama vena facial profunda, seno de la vena facial profunda. Es interesante que vean otro aspecto anatómico del animal. Miren esto que está aquí. Se llaman apófisis incisivas del hueso nasal.
Si ustedes observan, miren, son unas porciones de hueso muy delgadas. Y miren que son bastante frágiles. Sobre esta parte es donde asienta el bozalete. Miren que nosotros para manipular los caballos utilizamos sus partes frágiles. Miren ese bozalete y ustedes tirando con 80 kilogramos de fuerza, que es la fuerza que tiene normalmente un hombre de 80 kilos, sobre esta porción. El dolor que puede causar. Es más, nosotros podemos causar hasta fractura de esto si no manipulamos bien esta parte. Entonces, cuando colocamos el bozalete... ¿Cómo? Entonces, vamos a causar un reflejo condicional de que no va a querer abrir la boca más adelante porque él relaciona el golpe del bocado con dolor. Entonces hay que ser prudente. Entonces miren cómo el animal trata de adaptarse a la barra que tiene en este momento, que queda justamente en los ángulos de la boca. ¿Ya? Tenemos que saber si la barra está muy floja o muy apretada. Solamente mirando aquí sobre los labios deben hacerse tres plieguecitos. Si hay más pliegues está muy ajustado el freno y le está causando lesión. Entonces cuando eso se da, nosotros lo que tenemos es que estirar un poco más el cargafreno y darle espacio. Obviamente esto no es el freno de este animal y por eso lo incomoda. ¿Ya? Entonces le damos más espacio para que la distancia pueda el animal acomodar el freno. Encontramos los hollares de la nariz, ¿verdad? En la región aboral al labio superior. Los hollares de la nariz de los equinos son los únicos hollares que son muy dilatables, se dilata demasiado. Esta dilatación es una adaptación fisiológica a la incapacidad que tiene el equino para respirar por vía oral. Los equinos son incapaces de jadear, o mejor dicho, son incapaces de respirar por la boca, de tener respiración oral. Si ustedes observan entonces estos dos pliegues de piel, un pliegue medial y uno lateral, y de igual forma vamos a ver que esos dos pliegues de piel confluyen en dos ángulos. Este ángulo que es medial y este ángulo que es lateral. Si nosotros palpamos este pliegue de piel, este pliegue, vemos que es piel, no hay nada durito, es piel, es acauchadito. Pero de aquí hacia acá comenzamos a sentirlo durito. Aquí está un cuerno, aquí está el cuerno del cartílago nasal y aquí está el escudo del cartílago nasal. Aquí viene un cartílago, aquí, en esta posición, aquí viene. Entonces, esta parte medial y dorsal, medial y oral, no es dilatable porque el cartílago no lo deja dilatar, pero esta parte que queda hacia dorsal es muy dilatable y es la que vemos que se dilata cuando el caballo está exigido físicamente, se amplía demasiado. Comúnmente nosotros denominamos las comisuras ventral y dorsal como comisura o nariz verdadera a la ventral y nariz falsa a la lateral. En las únicas especies son los equidos donde nosotros utilizamos los términos de nariz falsa y nariz verdadera. En ninguna otra especie, habida o por haber, se habla de narices falsas y narices verdaderas. ¿A qué vienen esos dos términos? Sencillamente a que el caballo, por la parte lateral de la nariz, aquí en esta parte, tiene un divertículo, un bolsillo, un saco ciego, ¿cierto? Y ese saco ciego tiene comunicación con esta parte. Entonces, cuando nosotros introducimos el dedo por aquí, aquí llegamos y hay un espacio y ven, de ahí nos sigue. Y cualquiera dijo, oye, pero esto es como una falsa nariz. Se quedó falsa nariz esta parte. Pero la falsa nariz, les recuerdo, no es el espacio profundo, no es el saco ciego, es el borde este, falsa nariz. La falsa nariz, entonces decimos, la falsa nariz comunica con el divertículo nasal, ¿de acuerdo? Y la parte medial se le denomina nariz verdadera y la nariz verdadera comunica con la cavidad nasal. Entonces,
Cuando nosotros vamos a introducir una sonda, tenemos que colocar la sonda, apoyarla aquí, en esta porción, en la porción medial, ya, medial del hollar medial, e introducirlo hacia medial, no hacia lateral, no hacia arriba, sino hacia medial, en esta dirección, en ángulo de 45 grados, vea, aquí y no acá. Porque si la introducimos por aquí, llegamos al divertículo ciego y ahí sí nos vamos a morir empujando la sonda y jamás pasará. Entonces lo hacemos hacia la parte medial y por allí sí se va todo íntegro, dijo el señor por allá. ¿De acuerdo? Bien. Vemos aquí donde figura el bozalete y el barbuquejo, ¿cierto? Esta región que se encuentra dirigida oralmente al barbuquejo y al bozalete se llama hocico. Esa es la parte que nos referimos nosotros cuando decimos mírale el hocico al animal, es de allí hacia abajo. Hacia voral o caudal, nosotros podemos observar en la parte dorsal de la cabeza, mire, la parte dorsal de la cabeza hacia caudal o hacia voral, al hocico, esta región aquí se llama región nasal, la región nasal. ¿Hasta dónde llega la región nasal? Hasta esa línea imaginaria que me une las dos ángulos mediales del ojo. Esta parte de aquí hasta aquí se llama región nasal, pero solamente la porción dorsal, región nasal. Del límite de la región nasal hacia donde va la frontera, hacia donde está la frontera del cabezal, se conoce con el nombre de región frontal. Entonces tengo la región frontal, la región nasal y el hocico. Y sobre el hocico oralmente encuentro los hollares. La frontera hacia lateral observamos la zona auricular. ¿Cuál es la zona auricular? Esa zona donde están implantadas y pegaditas las orejas, ¿ya? En medio de las dos orejas de la zona auricular, en la línea media total, nosotros tocamos allí y encontramos una cresta ósea muy prominente aquí. Esta cresta ósea que está aquí se conoce con el nombre anatómico de cresta de la nuca. Luego, la testera de las jáquimas asienta sobre la nuca del animal. ¿Dónde es la nuca del animal? Aquí donde se encuentra la articulación de la nuca o la articulación atlanto-occipital, en el punto donde se origina caudalmente el tupé o muñón. Este muñón de pelo se conoce con el nombre de tupé. Entonces tenemos nuca, el tupé está sobre la cresta de la nuca, frente, región nasal, ¿cierto? Región nasal, región de los hollares. Es importante mirar de que los caballos, en todo su hocico, en lo que corresponde a los belfos superior e inferior y partes nasales, presenta unos pelos muy largos. Esos pelos largos se conocen con el nombre de vibrisas, y tienen función táctil y son muy importantes dentro del proceso de pastoreo de los animales. Evita que elementos cortopunzantes laceren sus labios, porque el caballo no es capaz de identificar ocularmente, a través de la vista, donde hay elementos cortopunzantes cuando está pastando. Entonces, estos vellos, estas vibrisas, logran captar estructuras sólidas y por reflejo el animal de manera rápida separa la cara del elemento que le puede causar la laceración. Bien. La frontera hacia lateral observamos la zona auricular. ¿Cuál es la zona auricular? Esa zona donde están implantadas y pegaditas las orejas, ¿ya? En medio de las dos orejas de la zona auricular, en la línea media total, nosotros tocamos allí y encontramos una cresta ósea muy prominente aquí. Esta cresta ósea que está aquí se conoce con el nombre anatómico de cresta de la nuca.
Luego, la testera de las jáquimas asienta sobre la nuca del animal. ¿Dónde es la nuca del animal? Aquí donde se encuentra la articulación de la nuca o la articulación atlanto-occipital, en el punto donde se origina caudalmente el tupé o muñón. Este muñón de pelo se conoce con el nombre de tupé. Entonces tenemos nuca, el tupé está sobre la cresta de la nuca, frente, región nasal, ¿cierto? Región nasal, región de los ollares. Es importante mirar de que los caballos, en todo su hocico, en lo que corresponde a los belfos superior e inferior y partes nasales, presenta unos pelos muy largos. Esos pelos largos se conocen con el nombre de vibrisas, y tienen función táctil y son muy importantes dentro del proceso de pastoreo de los animales. Evita que elementos cortopunzantes laceren sus labios, porque el caballo no es capaz de identificar ocularmente, a través de la vista, donde hay elementos cortopunzantes cuando está pastando. Entonces, estos vellos, estas vibrisas, logran captar estructuras sólidas y por reflejo el animal de manera rápida separa la cara del elemento que le puede causar la laceración. Bien. Nosotros vamos a encontrar entonces, si nos ubicamos en el ángulo de la boca y hacia caudal, en dirección de la cresta facial, en la parte distal de la cresta facial o en el extremo oral de la cresta facial, esta porción que está aquí, que es donde se reflejan interna o profundamente los premolares, se le conoce con el nombre de carrillo. Y esos carrillos, por aquí llegamos, en esos carrillos nosotros metemos los dedos y nosotros exploramos allí la parte lateral de los premolares y de los molares. Miren que tranquilamente el animal se deja introducir el dedo allí. Cuando yo introduzco el dedo, yo lo que estoy es explorando esta parte. Y al explorar esta parte, observo si hay o no hay este tipo de puntas. Miren estas puntas que están aquí. Punta de muelas le llaman. Estas puntas de muela, cuando comienzan a aparecer y el animal está masticando, causa lesión sobre el carrillo, sobre la parte interna de la mejilla. Y al causar esa lesión, cuando el animal come, genera dolor. Y al generar dolor, el animal relaciona la comida con el dolor y el animal comienza a adelgazarse porque deja de comer. Lo que nosotros tenemos que hacer es revisar boca. La exploración clínica de la boca es muy importante durante el manejo de los animales. Si encuentro alteración dentaria, asocio esa alteración dentaria con el estado precario que puede estar llevando el animal. Inmediatamente, si yo observo que hay aristas, puntas de muela, utilizo el abreboca, le abro la boca al animal y le exploro los carrillos, las mejillas. Y si veo que hay lesión sobre las mejillas, di en la diana, acerté. Entonces, ¿qué hay que hacer? Conseguir la lima de tusteno y hacer un devastamiento de las aristas o picas. Y si no tengo, puedo hacerlo con fresas y utilizar los mototools. Y a voral o caudal a los carrillos, yo voy a encontrar la cresta facial. Miren, la cresta facial. El agujero infraorbitario que les mostré se ubica en este punto. Aquí lo exploramos y aquí se siente. Entonces, es importante ubicar, tener unas referencias de este agujero porque aquí sale el nervio trigémino. Entonces, en un caso de que haya una lesión sobre el labio superior del animal, se cortó, lo pateó la yegua, lo reventó, hay que coger puntos. Nosotros tenemos que insensibilizar la zona basado en el nervio facial, porque el nervio trigémino, porque el nervio trigémino es el responsable de la sensibilidad de la cara. Entonces,
donde sobre el nervio trigémino aplicamos silocaína. Y la aplicación de esa silocaína, después de X tiempo, muy prudente el tiempo, esta parte se va a adormecer y nosotros podemos maniobrar y hacer cualquier procedimiento quirúrgico sobre el hocico del animal. Encontramos en la parte lateral, entonces, esta cresta facial que se extiende desde el extremo dorsal o caudal de los carrillos hasta el ángulo lateral del ojo. Hasta aquí llega la cresta facial. ¿Ya? Listo. Les había informado entonces que aquí por debajo de la cresta facial, aquí por debajo de la cresta facial, en esta parte, ¿cierto? En este punto, donde tengo el dedo, allí profundamente, no superficialmente, porque superficialmente está la piel y un poquito más abajo está el músculo macetero. En este punto, con una aguja introducida aquí, una aguja de Vicutainer, nosotros la introducimos aquí y con un tubo de Vicutainer hacemos extracción de sangre para una toma de muestra, si no lo queremos hacer sobre la yugular, ¿de acuerdo? Entonces ese es un punto de toma de muestra de sangre. Por encima del ojo, en esta parte, se encuentra el arco cigomático, ¿cierto? El arco cigomático se encuentra un poco caudal al ángulo lateral del ojo. Si nos vamos al ojo, el límite dorsal del ángulo del ojo se conoce con el nombre de arco cigomático, arco superciliar. Entonces yo tengo aquí arco superciliar, arco cigomático. El arco que se encuentra formado sobre el ojo se llama arco superciliar y se continúa lateralmente con el arco cigomático. En la parte dorsolateral de estas dos estructuras se encuentra una depresión. Mírenlas aquí, dos depresiones. Estas depresiones reciben el nombre de cuencas, las cuencas. Y el ojo se halla delimitado por dos párpados, un párpado superior, un párpado inferior. Y observamos que sobre el párpado superior existen pestañas y sobre el ángulo, sobre el bordo posterior, sobre el labio y sobre el párpado inferior no vamos a encontrar pestañas, como en los humanos que tenemos pestañas en ambos párpados. Pero sí vamos a encontrar también que sobre el párpado superior vamos a encontrar también vibrisas, pelos muy largos, y sobre el párpado inferior aún más, el doble de lo que hay arriba. Entonces, estos párpados, miren cómo toco yo los pelitos y el animal parpadea. Estos pelos van a permitir que en un momento dado, antes que una estructura sólida llegue al ojo, el animal la percibe por los pelitos y le da tiempo de cerrar el ojo y proteger el ojo de una lesión más considerable en algún momento determinado, dependiendo la agresividad del artefacto cortopunzante o cresta facial. Y si la vemos caudalmente, la seguimos, aquí se continúa con el arco cigomático. De entrada a estos salientes encontramos una parte ancha de la cara. Miren, esta parte muy ancha. Esta parte se conoce con el nombre de región macetérica, la región del macetero. ¿Ya? Bien. Observamos el macetero y se refleja caudalmente por un borde. Se llama el borde de la parte ancha de la rama de la mandíbula. ¿Ya? Este borde. Ventral a los carrillos encontramos las ramas de las mandíbulas. Estas son las ramas de la mandíbula, las tenemos aquí. En el punto de unión entre el cuello y la cabeza, por detrás de la rama de la mandíbula, encontramos, mírenlo aquí, una zona triangular. Esta zona triangular que marcó el animal ahora mismo se conoce con el nombre de zona parotidia, mírenla. Esta zona parotidia, mírenla cómo se marca, esta zona parotidia recibe el nombre porque allí se encuentra ubicada la glándula parótida, una de las glándulas salivales
de las tantas glándulas salivales que puede tener un animal. Encontramos entonces, después de la cabeza, el cuello. El cuello es bastante angosto y presenta en su parte media una serie de pelos que se conocen con el nombre de crin. ¿Ya? Observando cómo está topográficamente distribuido el cuello, yo observo que hacia la parte ventral el cuello presenta un surco bilateral. Esos surcos se llaman surco yugular. Y profundamente al surco yugular yo encuentro la vena yugular. En la parte media del cuello y ventral se escucha una estructura hueca. Es la tráquea. La tráquea discurre por ese lado, por esa parte. Bien. Dorsal al surco yugular encuentra una parte bastante gruesa. Gruesa con relación a la parte dorsal y ventral. O sea, esta parte media con relación a la ventral y a la dorsal es más gruesa. En esa parte dorsal, nosotros encontramos las vértebras cervicales. Las vértebras cervicales. Entonces, esa es un área donde por ninguna circunstancia se puede aplicar medicamentos, por ninguna vía, ¿ya? Porque podemos causar lesión sobre la médula espinal a través de los agujeros intervertebrales. Dorsal a eso ubicamos una zona triangular, que es esta que está aquí, que se encuentra delimitada dorsalmente por el músculo romboides, ventralmente por el brachiocefálico y caudalmente por el músculo subclavio. Esta zona es la zona donde idealmente debemos colocar medicamentos vía intramuscular. ¿Qué tipo de medicamentos? Aquellos medicamentos que no causen irritación. Porque si nosotros colocamos medicamentos que causen irritación muscular en esta zona, podemos alterar el ciclo de alimentación del animal. En el sentido de que si eso se le inflama, le va a doler. Y si le va a doler, él va a dejar de comer y beber. Va a tener que mantener el cuello rígido, muy quieto, para evitar los movimientos y así no sentir dolor. Entonces, 3 o 4 días el animal con el cuello rígido por la aplicación de medicamentos de manera inadecuada, pierde peso. Entonces se nos va a adelgazar el animal. Entonces tenemos que saber qué tipo de medicamentos se van a aplicar en esta zona. Aquí llegamos, el punto de unión entre el dorso y el cuello se conoce con el nombre de cruz. La cruz. Hacia el lateral y distal de la cruz encontramos la espalda. Cruz, espalda. La espalda finaliza donde finaliza la escápula. Y este saliente que está aquí es la articulación escápulo-humeral o articulación del encuentro o articulación del hombro. Esta parte está aquí. Aquí está ubicado el brazo del animal de manera oblicua. Oblicuo y caudal está el brazo. Entonces, sobre este brazo encontramos el hueso húmero. Aquí encontramos la cresta del húmero. Aquí está, es este saliente que está aquí. Tenemos el brazo aquí y aquí tenemos el antebrazo. ¿Qué hueso forma el antebrazo? El hueso radioulna. Aquí encontramos el carpo, el metacarpo y el dedo, formados a su vez por primera falange, carpo, metacarpo, dedo, formado a su vez por primera falange, segunda falange y la tercera falange que se encuentra involucrada dentro de la uña del animal. Esta parte que está aquí, saliente del miembro, se llama olecrano o codo. El espacio que queda o que se encuentra ubicado entre el codo y el tórax se llama axila. La axila está ubicada aquí, la axila. De la
axila hacia caudal, sale un vaso sanguíneo. Aquí se refleja un vaso sanguíneo que comúnmente le llaman la vena de la espuela, pero anatómicamente esa vena se llama epigástrica craneal y que en la vaca le llaman la vena mamaria. Bien, aquí tenemos entonces, después de la cruz, el dorso, ¿cierto? Muy largo, el dorso del animal, que es el sitio donde se ubica la silla de montar, en esa parte. El dorso finaliza en aquel punto donde yo trazo una línea imaginaria perpendicular o sobre el plano transverso que una a las dos tuberosidades coxales, izquierda y derecha, hasta aquí. Tuberosidad coxal. De la tuberosidad coxal hacia caudal se encuentran las ancas, el anca del animal. Dentro del anca del animal existe una región que se le llama grupa, la grupa. ¿Cuál es la zona de la grupa? Donde va metida, donde se va metido la parte del macho, o sea, la parte media de las ancas se conoce con el nombre de grupa. Básicamente es el área aquella que es cobijada por el macho, por eso al macho le dicen grupera, al macho, al arnés ese que se le coloca entre la silla y la base de la cola. Entonces, los puntos de referencia del anca serían las dos tuberosidades coxales y la tuberosidad isquiática. Esa parte conforma lo que se conoce con el anca. Por delante de la tuberosidad coxal, nosotros vamos a encontrar una depresión, ¿cierto? Esa depresión que está allí se conoce con el nombre de fosa de Lijar. Ahora, lateralmente aquí a las costillas nosotros buscamos dónde finaliza la última costilla y la seguimos. Esa parte de finalización de la última costilla se llama arco costal. La región que se encuentra ubicada caudal al arco costal y craneal al muslo se llama ijar. Los ijares, porque son dos, uno derecho y uno izquierdo. El ijar se encuentra formado por cuatro partes. Una de las partes esas es la fosa del Lijar, y la fosa del Lijar es este triángulo que se forma aquí, este triángulo. Pero el cateto caudal, este cateto que se forma aquí, miren aquí donde se forma como una cuerda, mírenlo, se llama cuerda de Lijar. Ese es el borde del músculo oblicuo abdominal externo que sale aquí y le llaman la cuerda de Lijar. Entonces tengo fosa de Lijar, que es un triángulo, el cateto que está caudal es la fosa, es la cuerda de Lijar. Esto plano que encontramos aquí se llama planicie de Lijar, y el pliegue, este que está aquí, se llama pliegue de Lijar o pliegue de la babilla. Le llaman pliegue de la babilla por su relación con esta articulación que está aquí, que se llama articulación de la babilla o articulación femorotibio-rotuliana. Vamos al miembro posterior que encontramos. En el miembro posterior encontramos el muslo. El muslo del animal, que está formado por el hueso fémur y que finaliza aquí, en este punto de la articulación femorotibio-rotuliana, y aquí se ubica la rótula. El área patelar, rotular, está aquí, la rótula. Entonces, esta articulación se conoce con el nombre de articulación femorotibio-rotuliana o articulación de la tibia. Distal a la tibia yo encuentro la pierna del animal, esto que está aquí. La pierna del animal está formada por un solo hueso. Ese hueso se conoce con el nombre de tibia. Y la tibia finaliza distalmente en el tarso o corvejón. Entonces tengo el tarso o corvejón, y distal al tarso yo encuentro el metatarso. El metatarso finaliza en el menudillo. El menudillo se encuentra formado por la unión distal del metatarso con la unión proximal de la primera falange. El menudillo es este nudo que está aquí, ¿ya? Menudillo. Distal al menudillo encuentro la primera falange, y distal a la primera falange se da la articulación de la cuartilla, que es la unión del extremo distal de la primera falange con el extremo proximal de la segunda falange. La segunda falange
se extiende hasta la corona del animal. La corona del casco es el punto de unión, la corona del casco es el punto de unión de la piel con la uña. Donde se une la piel con la uña en el animal se llama corona y se encuentra revestida de mucho pelo. ¿Vean? Y la tercera falange se encuentra entonces alojada dentro de la vaina de queratina. Si nos ubicamos en los dos encuentros, la parte media de los dos encuentros se conoce con el nombre de zona pectoral. En esta zona pectoral, en la parte media, yo toco profundamente y encuentro un hueso, un saliente. Ese saliente óseo que está allí le llaman entonces manubrio del esternón. Y aquí están los músculos, dos músculos estos que sobresalen aquí son los músculos pectoral. Pectoral ascendente, véanlos aquí, los pectorales. Estos dos músculos son los músculos pectorales. Caudal a la región pectoral, entre medio de los dos miembros, voy a encontrar una región y esa región se conoce como la región esternal. Y en medio de los dos miembros encontramos la región esternal. Esa parte por donde se cincha, donde pasa la cincha, es la región pectoral. La región pectoral es aquí, esta zona donde pasa la cincha. En este punto donde terminan los arcos costales, que confluye aquí en el hombre, en esta parte, y corresponde aquí, le tocamos aquí al animal y vamos que está duro, duro, y de pronto hay una parte muy blanda. ¿Qué pasa? Una parte muy blanda, esa es la región cifoidea, se llama región cifoidea por su relación. Región cifoidea por su relación con el cartílago cifoide. Entonces, de la región cifoidea me ubico donde está el ombligo del animal. Esta región que está aquí, entre la región cifoidea y el ombligo del animal, se llama región umbilical. Si yo me voy hacia los laterales de la región umbilical y por el borde caudal del arco costal, esta región que está aquí se llama hipocondrio. Por delante del ijar, mira que aquí está la región del ijar. ¿Cuál es el límite craneal de la región del ijar? El borde del arco costal. El arco costal es el límite entre el hipocondrio y el ijar. Entonces aquí yo tengo el hipocondrio izquierdo y al otro lado tendré el hipocondrio derecho. Del ombligo hacia atrás, acá, hacia acá, pasa, encuentro, ¿qué? ¡Yo! ¡Sa! En esta región donde están implantadas las mamas y el testículo en el macho, se conoce con el nombre de zona inguinal. La zona inguinal.